Provincia Bursátil y Provincia Fondos. Cuando busque alternativas de inversión, consulte a los expertos. Acérquese a cualquier sucursal del Banco Provincia o llámenos al 011 43 48 94 15. Provincia Bursátil y Provincia Fondos, dos empresas del Grupo Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Mercado de Valores de Buenos Aires. Merval. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. www.merval.sba.com.ar. Consulte con su agente o sociedad de bolsa. Fondos Cohen, una empresa del Grupo Cohen. Sus inversiones en manos de expertos. Contáctenos a través de www.cohen.com.ar. Piscinas Mota. Desde 1970, construyendo proyectos personalizados en todo el país. La forma más rápida, segura y económica de tener su pileta. Piscinas Mota, su mejor inversión en el tiempo. www.piscinasmota.com.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de recibirlos en una nueva edición de Futuros y Opciones, programa que hago con mi amigo Rubén Pascual. Y Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, por suerte hoy tenemos algún material de análisis bastante interesante para hacerlo con Rubén y con nuestros invitados. Es interesante aprender a leer las señales y es lo que vamos a intentar hoy. Habemos finalmente gabinete, tenemos ministro de Economía, que es lo que nosotros podemos conocer y mencionar, y creo que es una señal importante para el mercado. ¿Desde qué? Desde el punto de vista, para mí al menos, básicamente de que Argentina no es un buen camino tratar de seguir pagando con reservas la deuda, tratar de empezar a hablar con los organismos internacionales para refinanciar por lo menos lo que vemos en el Club de París, y además para tratar de acceder a los mercados puede ser una señal interesante. Hablaba al principio del programa de señales, tres que quiero destacar al menos yo esta semana. Siempre, como amante de los mercados financieros, siempre pensé que el mercado es el tercero o cuarto en orden de importancias a la hora de tratar de analizar una noticia. Los mercados expresan la consecuencia de la confianza que sienten los inversores ante estímulos políticos o estímulos económicos. No las causas, sino la consecuencia. Poniéndolo entonces atrás, quiero ver qué está interpretando el mercado con respecto al 2012. Una señal que me preocupa. La bolsa argentina o el mercado local es el que más sufrió el impacto de los últimos cambios que hubo alrededor del mundo. Bajó más que la de Japón, a pesar del tsunami, bajó más que muchas de Medio Oriente, a pesar del cambio religioso, étnico, fundamental que hubo en esa región. También bajó más que algunas europeas, increíble, más que la de España, más que la de Italia. También bajó obviamente mucho más que la de Estados Unidos a pesar de la baja de nota. ¿Por qué trato de decir esto? Porque no es la causa, es la consecuencia. Sin duda quiero tratar de ver qué está viendo el mercado con respecto al 2012. Y acá algunas señales. La primera, sacado del libro de Juan Carlos de Pablo, que me gusta destacar. Cómo entender que los ajustes, cuando uno tiene que empezar con ajustes, en Argentina y en cualquier lado del mundo, a nadie, Rubén, le gusta pagar el pato. Y él utiliza un ejemplo muy claro para expresarlo. Vamos a suponer que la comunidad somos nosotros dos y ganamos 100 pesos, de los cuales 98 me llevo yo y 2 te llevas vos. Ah, qué justo. Es en esa división, bueno, problemas distributivos que existen en todos lados del mundo. A la hora de tratar de hacer cosas en común, ponemos un Estado para que haga las cosas que ninguno individualmente lo va a hacer. Entonces el Estado va a decir, bueno, lo justo es que yo necesito 10 pesos para tratar de gobernar, de esos 10 pesos es justo que 9 pague yo y 1 pagues vos. Desde algún punto de vista, a mí me va a parecer el día que haya que hacer un ajuste injusto lo siguiente. Si yo pago 9, yo tengo el 90% de la carga de lo que hay que hacer con respecto al Estado. Él solo el 1% o el 10% en este caso. Ahora bien, vamos a suponer que él en su expresión va a decir, no, es muy injusto lo que están haciendo. ¿Por qué? Yo gano 98, menos 9 que tengo que pagar de impuestos, en realidad paso a ganar 89, solo perdí el 9% de mis ingresos. Vos tenías que haber ganado 2,
menos 1 que pagás de impuestos, finalmente perdiste el 50% de tus ingresos. Por eso, en este simple cuento matemático, lo que tratan de hacer es explicarnos que siempre la sensación de ajuste o más pago de impuestos genera una conflictividad social. Los dos sentimos que eso es injusto. Esto pasa, obviamente, con conflicto social en Europa. Esto hay que estar atento a lo que pueda pasar en Argentina cuando haya que subir o empiece a subir la carga de lo que todos tenemos que pagar, obviamente de lo que usamos. El segundo factor que no quiero dejar escapar de las señales que recibimos en el mundo hoy. El otro día escuchaba a un exportador tecnológico y decía, hace 2 años atrás nosotros exportábamos mano de obra a España, hora hombre por asesoría, a 35 euros la hora. Ahora los españoles se ofrecen a 16 euros la hora. Hay que tener en cuenta la competitividad en el cambio. Por eso, para prepararnos en un 2012, donde quizás mantengamos muy buenos números, pero no va a ser tan viento de cola como tuvimos en los últimos tiempos. Prepararse es parte de la señal y cómo hacerlo del lado de las inversiones, parte del desafío del programa de hoy. Me dejaste pensando, hay bastantes temas para comentar, pero de señales vamos a hablar y hablemos un poco de lo que está pasando en Europa. Son 10 días claves. Cuando uno lo mira en los medios, sobre todo este fin de semana, jueves y viernes, no, digo fin de semana, nosotros estamos cerrados, hay una reunión muy importante en Europa. Ayer hubo una reunión entre Angela Merkel y el presidente francés Sarkozy, y lo que de alguna manera parece ser que va a formar parte de estos anuncios que se van a realizar sobre el cierre de la semana tiene que ver con la creación de esa famosa unión fiscal. El punto es si con esto alcanza o si esto no alcanza. En realidad, las primeras noticias, los mercados la saludaron bien. Ayer había sido un día bastante bueno, inclusive lo que están mirando hoy los inversores. En Europa todos los días hay una colocación de deuda. Ayer cayó muy fuerte el rendimiento de la deuda italiana. Digo muy fuerte porque estaba en 7,33 y aterrizó levemente por encima del 6%. Igual son valores elevados, pero de alguna manera se estaba tomando bien. Hasta que, promediando la jornada, apareció la noticia de Standard & Poor's que pone en revisión la deuda de 15 países de la eurozona. 50% de probabilidades de bajarle la nota en mayor o menor magnitud a alguno de estos 15 países dentro de los próximos 90 días. Obviamente eso repercutió en la jornada de hoy. Y yo me pregunto, ¿no?, si esto tiene que aparecer siempre cuando está por aparecer algo que podría llegar a ser el principio de la solución. Todo parece encaminarse a que la solución sea más lenta. Estuve leyendo bastantes comentarios a favor y en contra de estos programas de ajustes, y hay quienes dicen, y con bastante fundamento técnico, que en un primer momento esto es negativo en cuanto al nivel de actividad, pero luego la economía se recupera y lo que es malo de corto plazo termina siendo lo bueno de mediano y largo plazo. El punto es cómo van a leer esto los mercados, porque acá lo que se está tratando de privilegiar es la solvencia fiscal por sobre la emisión. No a los eurobonos, algo que algunos participantes del mercado estaban previendo, sí a medidas que aumenten la solvencia fiscal de los países. Creo que de la manera en que esto se anuncie, vamos a ver la reacción de los mercados y vamos a ver si los mercados están dispuestos a soportar estos programas de ajuste, que es lo que viene en Europa. Y por eso muchos analistas lo que están previendo son menores crecimientos en el año 2012, pero es como el parto para que nazca una nueva Europa. Habrá que ver cómo se vende, repito, y cuál es la letra chica de esta. Quizás detrás de todos estos anuncios se habilite de alguna manera el Banco Central Europeo para que, si los países se ponen en línea y aprueban presupuestos, se mantiene la meta de Maastricht de un déficit no superior al 3%. Lo que seguramente va a mejorar mucho son los controles, porque esto ya existía, la meta del 3%. Sin embargo, Grecia mintió y fue el comienzo de toda esta película, y cuando el nuevo gobierno, que bueno, ahora ya no está porque ya cambiaron el primer ministro, anunciaban un déficit del 15%. La verdad es que se pongan serios es una buena noticia. Un punto con respecto a lo que vos mencionabas de Argentina y la caída del Merval. Hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro Merval estaba muy influenciado por las acciones del sector financiero. Y los bancos, no solo en Argentina, sino en el mundo, fueron los más castigados. Y los inversores se mueven en manada. Cuando nosotros vemos el comportamiento en el mercado local, los bancos tienen mucho peso en el Merval. Y cuando
cuando se produce ventas de fondos comunes de inversión, venden los activos más líquidos. Y obviamente, como replican la composición del Merval, es donde más impacto hicieron esas ventas. Por eso te explica que el Merval cayó más que otras bolsas en la región. Sumale que tuvimos también nuestros problemitas sobre la primera quincena de noviembre, quizás parte de la segunda también, con estos retiros de depósitos. La verdad que no era una buena noticia para los bancos. Por suerte esto parece estar tranquilizándose. Por un lado veíamos esta realidad y por el otro lado veíamos balances, por lo menos hasta el tercer trimestre, que eran muy superiores a los de un año atrás. Entonces, menos 50, digo, promedio, algunos bancos, o al menos los que tienen más pesos, y más 30, más 40, más 50% de las utilidades. La verdad es que, de acuerdo a cómo siga la película, seguramente acá va a haber oportunidades. Vamos a debatirlo en el programa de hoy, Rubén. Vamos a empezar como hacemos habitualmente. Leonardo Quialba, de vacaciones merecidas. Hoy nos va a ayudar Omar Tacelis. Trabaja también en Delfos Investment y con él o a él le vamos a trasladar las preguntas de los televidentes. Básicamente elegimos 3 hoy. Una del mundo, qué puede pasar en acciones y qué puede pasar con el cupón a todo el crecimiento. Vamos en orden. Primero te saludo, Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Claudio. Hola, Rubén. Bueno, primero, ahí Rubén mencionaba Europa y esta reunión muy importante que hay hacia fines de esta semana. Lo importante es que recuperaron mucho de precio los mercados. ¿Es por confianza esta reunión y se pueden desilusionar o es simplemente porque estaban muy baratas? Bueno, los mercados se mueven por expectativas. Hasta la semana pasada los precios reflejaban la situación de extrema tensión. Cuando salieron los bancos centrales de la zona de Europa, el Banco Central Europeo, el Banco Popular Chino, cada uno poniendo toda la potencia que tenían a su favor, crearon una red de contención y los inversores salieron a buscar oportunidades. No es un rebote técnico, yo creo que es un cambio de expectativas, como decía al principio. Básicamente los líderes de Europa han reconocido el problema, se han dado cuenta que los países miembros están en una situación muy difícil, tienen una productividad distinta, una producción diferente y bueno, es necesario encontrar una convergencia económica para lograr un crecimiento económico a largo plazo. Lo mencionaba Rubén al principio, muy buen punto. Es importante el crecimiento porque las deudas se pagan con crecimiento, no con liquidez de ayuda de bancos para solucionar un problema puntual. Bueno, tenemos esta reunión el día viernes, va a ser un trabajo muy duro porque van a discutir temas muy difíciles, va a haber una gran reestructuración tanto política como fiscal, inclusive van a tener que ceder cierta soberanía para lograr una concordancia general, pero va a ser todo en pos de un nuevo ciclo de Europa. Esta moneda única común sin convergencia económica es inviable, así que van por el buen camino. Omar, te llevo al terreno local. La semana próxima están pagando los cupones atados al PBI, la emisión en dólares y la emisión en pesos. La primera pregunta tiene que ver cuánto van a cobrar aquellos que son tenedores de estos cupones. Y la segunda tiene que ver con qué van a hacer con esa cantidad de dinero que en algunos casos, la emisión en pesos es importante, la de dólares también, pero la de pesos fundamentalmente representa un porcentaje más significativo. ¿Qué consejo le darías a aquel que va a cobrar estas sumas de dinero la semana próxima si reinvierte en el mismo instrumento, se queda esperando o ves alguna otra alternativa? Bueno, de los cupones de crecimiento tenemos el emitido en dólares, el TVPI va a pagar 4.38 por cada 100, el de pesos, el TVPP va a pagar 5.80. Si hoy evaluamos la situación ex cupón de ese bono, hoy está cotizando $11,50. Está un poco retrasado por la situación puntual que está viviendo el país. Hay una leve recesión producida por la situación de fin de año y algunas medidas tomadas recientemente. Yo soy positivo, creo que el bono debería subir de precio cuando se inicie el año que viene. Me gustaría un valor de $15 para el TVPI. Para el que está en bonos y es un habitual inversor de bonos, yo diría que reinvierte al mismo bono o en un RO15 puede ser. Para aquel que le gusta mover la cartera, hay posibilidades en acciones para un rebote muy importante y volver al bono quizás marzo, mayo del año que viene.
Bien, Omar, ahí te metiste en el terreno de las acciones y voy a tratar de insistir por ahí. Decía al principio de este programa, o al menos replanteaba, y era la pregunta que te quería hacer. Por un lado, los mercados me están anticipando una economía para el 2012 no tan buena, o más complicada, o con más obstáculos de los que estuvimos hasta ahora. Seguramente eso se va a trasladar a las empresas. Los precios de hoy, finalmente, ¿están baratos porque se sobreadelantaron a este escenario? ¿Te animás a comprar? Y te pido algún sector, si es que te animás a comprar. Con mucho gusto, Claudio. Básicamente yo veo grandes oportunidades y lo venimos diciendo en este programa. La relación riesgo-retorno en acciones es excelente. Uno puede ver que los bancos están pasando por un momento de cierta iliquidez, producto del momento que está viviendo el fin de año. Pero la solvencia que tienen los balances de los bancos es extraordinaria. Así que creo que el año que viene el gobierno quizás le dé alguna profundización a los bancos, otorgamiento de créditos y demás, así que creo que se va a pagar perfectamente el cupón del 2013 en el TDPI y creo que las acciones van a hacer un muy buen desempeño. En cuanto a sectores, nombré el sector bancario, sigo recomendando Banco Macro y Banco Galicia. También es posible entrar en Tenaris, que ha subido, pero todavía tiene mucho recorrido, y también podría entrar en siderúrgicas como Aluar Aluminio y siderúrgica Siderar. Muy bien, Omar, se jugó, podríamos decir. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Omar Tasseri de Delfos. Esto habilita que le demos a Leonardo Quialba otras semanas de vacaciones, porque Omar parece bastante concreto a la hora de recomendar algunos puntos en particular. Ahora bien, vamos a ir a una pausa. Después vamos a debatir con Mariano Pantanetti. Él trabaja en una estructura, en una corporación bastante importante, pero hoy nos va a hablar más como analista independiente, como analista, en este caso financiero, para tratar de debatir con Rubén y conmigo cómo nos posicionamos, al menos hasta la semana que viene.